una tercera planta de celulosa Briot, dijo que el impacto en una pastera de ese volumen de producción en el Río Negro sería muy significativo y muy negativo. Dada la carga de organismo que hay en el agua y su estado fisiológico, habría una amplificación del fenómeno cianobacterias. Eso es un problema que para los pobladores de ciudades y para el ganado va a haber más floraciones y su biomasa va a ser más difícil la potabilización del agua. El ganado no va a poder acceder a tomar agua. Digo esto solo como ejemplo, porque hay innumerables informes de nuestros científicos diciendo el impacto que traería una tercera planta de celulosa en el Río Negro, sobre todo en el estado en que está, ¿no? Y bueno, y todos sabemos cuál es el estado de nuestras aguas y el problema que hemos tenido últimamente con el tema de agua, ¿no? Digo, entonces, creemos firmemente que este modelo improductivo está haciendo que nos olvidemos de lo que realmente necesitamos para ser un país pujante y un país que salga adelante. Pero yo quiero referirme también a hacer un poco de memoria, sobre todo que hay muchos jóvenes aquí, cómo hemos caído en este modelo de primarización de la economía y de estar apostando solamente a exportar materias primas, ¿no? Digo, porque según el informe del Ministerio, creo que en los últimos años los 3 productos que son estrella para la exportación es el ganado en pie, la celulosa y la soja, ¿no? Y bueno, prácticamente estamos dependiendo de eso, ¿no? Entonces, creemos que no es una buena forma de diseñar una economía. Pero quería hacer un poco la historia de cómo caímos en este modelo. Allá por el 2004, antes de que ganara el gobierno progresista, en julio más precisamente del 2004, el doctor Tabaré Vázquez y Danilo Astori hicieron una visita a Washington. Y justamente el cometido de esa visita era hablar con el Fondo Monetario Internacional y bueno, y con los otros organismos multilaterales de crédito, dando una señal ahora, a la luz de lo que ha pasado en nuestro país, dando una señal hacia afuera y también hacia adentro de cómo iba a ser nuestra política económica, ¿no? Y en esa visita, una de las cosas que se dijo, que salió en toda la prensa, fue que los compromisos del Uruguay iban a ser cumplidos por más que el país cambiara de signo político. Y ahora vemos qué quisieron decir con eso, ¿no? Digo, fue una señal muy fuerte que capaz que en ese momento no la supimos interpretar. Lo que quisieron decir con eso, que por ejemplo, en el 31 de octubre del 2004, ganamos la reforma constitucional, pusimos en la Constitución que el agua era un derecho humano fundamental, pero el 20 de mayo del 2005, Tabaré Vázquez en Consejo de Ministros firmaron un decreto en el cual decía que los compromisos, tal cual lo había dicho el Fondo Monetario Internacional, los compromisos se iban a cumplir. Que esa reforma, aunque hubiéramos votado en la reforma constitucional que las empresas se tenían que ir, las empresas se podían quedar. Se podían quedar hasta que terminaran los contratos. Y yo creo que esos 2 hitos fueron una señal muy fuerte de cómo iba a ser el desarrollo de nuestro país, cómo iba a ser nuestra política económica, ¿no? Porque por más que nosotros en ese momento, sobre todo en la Comisión del Agua, le dimos una interpretación como que en realidad estaban teniendo miedo al CIADI, a que hubiera una demanda internacional, en realidad lo que estaban queriendo decir es que acá en materia económica no va a cambiar mucho, vamos a seguir con el mismo modelo capitalista de siempre y vamos a hacer lo que nos manden. Creo que eso fue claramente el mensaje. Y bueno, de ahí en más tuvimos otras señales que creo que me hago la autocrítica, capaz que como movimiento sindical y como militante no lo supimos interpretar y no supimos reaccionar a tiempo. Tuvimos una ley de PPP, cosa que nosotros como trabajadores peleamos muchísimos años contra los gobiernos de derecha para que no se votara una ley de acuerdos público-privado, que sabíamos muy bien lo que significaba. La votó el gobierno progresista.
Aprovechando que perdimos uno de los plebiscitos, como ustedes recordarán, capaz que algunos no porque son muy jóvenes, desde el año 92 el movimiento sindical viene haciendo plebiscitos para no vender las empresas públicas, como pasó en la mayoría de los países de América Latina, lamentablemente, que vendieron todas sus empresas públicas, órdenes del Fondo Monetario Internacional. Esa era la política, privatizar todas las empresas públicas. Acá se dio una lucha muy fuerte y las empresas públicas se mantuvieron en el Estado, salvo en algunos plebiscitos que lo perdimos, como fue, por ejemplo, la generación de energía, ¿no? Y es así que ahora tenemos privatizada la generación de energía, ¿no? Porque cuando vemos que tenemos una reconversión de la matriz energética por los molinos de viento, que es más limpio, lo cual es cierto, es más limpio, es más eficiente, pero son privados. Bueno, numerosas leyes y decretos que se han votado, como la ley de inversión extranjera, donde le dan muchísimas prebendas a las empresas. Las empresas forestales son una las que gozan de esas prebendas, de no pagar impuestos, están en zona franca. Nosotros en este momento tenemos 11 zonas francas. Y creo, puede ser 5 o 6, si no está bien el dato, porque miré en 2 lugares diferentes y uno decía 5, otro decía 6. Cuando empezó este gobierno teníamos 5 zonas francas, tenemos 11 zonas francas. Es decir que esta política de primarización de la economía, creo que más que traernos beneficios, nos está trayendo muchas ventajas, sobre todo a largo plazo. Si bien es cierto, como decía Fernando, que en un primer momento trajo un bienestar económico, salimos del pozo en el que estaba. También tenemos que recordar cómo estaba el país en el 2002, ¿no? Digo, que fue una crisis brutal y partimos no de 0, yo diría que de -10, ¿no? Entonces, claro, con una inyección en un país tan chico de venta de materias primas y de abrir el capital extranjero bajo cualquier condición, que vinieran capitales, es lógico que nos hayamos recuperado rápidamente. Pero creo que por este camino, creo que la política internacional con respecto a los commodities, como todos vimos, están en franco declive, y esta política lo único que nos va a dejar es que después que se vayan los capitales nos va a quedar un suelo destrozado. Y con respecto a lo que decía Fernando de los empleos, sí, en la parte de construcción de las plantas de celulosa es cierto que hay mucha generación de empleo. Pero si por ejemplo miramos en Fray Bentos en el 2014, y ese es un dato del Ministerio también, tenía el mayor índice de desempleo de todo el Uruguay, porque después que la planta se termina de construir, bueno, los empleos que quedan son muy pocos, y máxime con la altísima tecnología que tienen esas plantas, ¿no? Esta planta de celulosa que se pretende poner, que aparentemente es la más grande del mundo y la más tecnificada. No sé cuántos empleos en realidad van a quedar. Y cuando digo no sé, me parece extraño decir no sé cuántos empleos van a quedar, porque en un emprendimiento tan importante para nosotros y para las futuras generaciones, que puede comprometer el estado de nuestro suelo, no tenemos información. No sabemos cuántos empleos van a quedar, no sabemos cómo son los contratos. Entonces eso es lo que sorprende un poco, y a nosotros como trabajadores nos sorprende muchísimo y nos preocupa que esas negociaciones sean secretas, porque es absolutamente ilógico que en un emprendimiento de esa envergadura la población no tenga toda la información de cómo va a ser la planta, cómo va a ser la inversión, cuánta plata nos va a dejar y en qué estado nos va a dejar nuestros bienes naturales. Entonces, nosotros pensamos que creo que lo que se ha olvidado de acá, o no sé si se ha olvidado, o sea, se está tergiversando qué significa el buen vivir, ¿no? Porque en realidad yo para buen vivir sí necesito dinero, pero también necesito tomar agua limpia, necesito comer comida sana, necesito respirar aire limpio. No es solamente el factor económico que forma parte de lo que se llama buen vivir y el buen vivir de todos los uruguayos. Creo que el gobierno y los que están responsables
de llevar adelante estos emprendimientos deberían tener una apertura mayor y explicarnos realmente qué va a pasar con estas plantas de celulosa y qué es lo que nos van a dejar y cuál es el pasivo ambiental que nos van a dejar, porque cuando hablan de los números de los tantos millones de dólares que nos van a dejar, ¿cuál es el costo de los, por ejemplo, 12.800 productores que tuvieron que abandonar el campo por el modelo productivo que tenemos de soja y deforestación? Esos son datos del ministerio también. 12.800 productores abandonaron la tierra, pequeños y medianos productores, ¿no? Abandonaron la tierra en los últimos 10 años. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánta plata significa el país lo que generaban esos productores? OCE está teniendo que poner mucho más dinero cobrando una tasa ambiental para poder potabilizar el agua. Bueno, ¿cuánto dinero es eso? Tenemos la sensación que se nos dice la mitad de la verdad cuando se nos muestran los números. Nos falta la otra parte de los números, que es lo que estos emprendimientos destruyen, y como decía acá el compañero, ¿no? Ni que hablar del dinero que se llevan y lo poco que dejan, ¿no? Digo, estando en zona franca, en realidad industrialismo, no somos nosotros que estamos haciendo la industria de pasta de celulosa, nosotros lo único que exportamos es eucaliptus, porque lo llevamos a una zona franca. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a exportar? ¿Hasta cuándo le va a ser de redituable a la empresa generar pasta de celulosa para hacer papel? Porque como Fernando muy bien decía, con el avance de las TIC, la industria papelera, según algunas estadísticas europeas, no tienen más de 10 o 15 años de vida, por lo menos no en la cantidad de que se está generando ahora. Entonces nosotros creemos sinceramente que este modelo forestal celulósico solo nos va a traer a largo plazo pobreza, un suelo destruido, porque como sabemos después de plantar eucaliptus es muy difícil recuperar el terreno, un agua contaminada, que ya las tenemos, agravar el agua contaminada que tenemos, y no sé hasta cuándo OCE, por ejemplo, va a poder potabilizar el agua, digo, porque yo creo que la tecnología no lo resuelve todo. Va a llegar un momento en que el agua, quién sabe si vamos a poder potabilizar el agua, ¿no? Digo, sí, tenemos otras fuentes, tenemos el acuífero, digo, que ojo, también el acuífero se contamina, ¿no? Cuando se contaminan las aguas superficiales no quiere decir que el acuífero no sufra. Pero creo que debemos tener una discusión mucho más franca, mucho más amplia, una discusión con todos los números en la mesa, no solamente lo que va a traer la empresa, sino qué es lo que estamos perdiendo con ese tipo de proyectos, porque creo que por este camino vamos por muy mal camino. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora abrimos a debates y preguntas. Pedimos que sean cortos, 3 minutos máximo, así todos pueden hablar. Y bueno, vamos dirigiendo ahí. Mirá quién anda en orden. Acérquese un poco. Un placer, gente, que haya venido. Antes que nada, ¿no? Se anotan con ella para las preguntas. Vayan caminando. Arranco igual, ¿no? Antes que nada, un placer haber venido para acá. Y Fernando, ¿no? Como economista, el mejor mareador, así. Cuando empezó a hablar de los números y eso, un capo. Cuando dice el capital sigue siendo rentista el capital, son como aportes, ¿no? O sea, cosas que a mí me quedaron picando en la mente. Te agradezco, si no me sacas foto, mejor. Y está. Pero como está pasando en Barcelona hoy, ¿no? Que en Barcelona, en Cataluña, que el capital ante ante el menor peligro, el capital se va. Y acá pasa lo mismo. Ante el mejor gesto de ay, vengan porque le entregamos la zona franca, vengan, vienen. Eso fueron cosas que me quedaron
picando en la mente, ¿no? Y igual como que la gente está cansada de estadística y que siempre estuvo hecho para marear, ¿no? Y en cuanto a un comentario que hiciste ahí que me quedó picando, que la ganadería no es un cultivo, sin embargo se planta para el ganado, eso, o sea, me quedó picando, como el decreto que hizo el Mujica. Creo que tú cruzaste también unos mapas, unas fotos aéreas como de zonas que no eran de prioridad forestal, pero que entraron ahí dentro de la bolsa, ¿no? Cortito. Y cortito, que si vamos a hablar de producción forestal, de repente tenemos que ver más para adentro, para el lado de las maderas nativas que tenemos, ¿no? Y que tenemos un montón de especies, ¿no? ¿Y dónde se planta Uruguay con respecto a la producción forestal? Y a eso iba con el tema de las maderas nativas, ¿no? Tenemos especies abundantes que son súper aprovechables, que las hemos aprovechado desde hace cientos de años, antes de ser Uruguay. Y eso, ¿dónde se planta Uruguay con respecto a eso, ¿no? Si vamos a hacer como decían, me tomé apuntes acá y como decía ¿dónde? No lo planifiqué esto, lo escribí apuntes y bueno, estoy vomitando. ¿Dónde se planta Uruguay con respecto a la producción forestal, ¿no? Si va a ser Uruguay solo un productor, como comentaba, ¿no? de celulosa, o puede llegar a producir escarbadientes, puede hacer muebles, puede llegar a hacer algo más a partir de un arbolito, ¿no? Y por otra parte, a mí no me queda duda con respecto a lo que decías tú, Joay, ¿puede ser? Que es un modelo de entrega lo que se está sucediendo hoy, ¿no? De una. Y que se está muriendo el ganado por tomar agua en el Río Negro es evidencia. No es. No es una hipótesis, es evidencia. Y siempre falta información, y es bueno que estén acá, que se haya llenado el salón y que hayan abierto el micrófono así para la gente, ¿no? Y para el aporte de la gente. Gracias. Una más. Si quieren hablar en voz alta, dale fuerte. Dale. Buenas noches y saludos a todos. Creo